Este ejercicio de trabajo y energía combinado con colisiones. Leeremos primeramente el enunciado y a medida que leemos vamos a anotar los datos. Nos dice, al bloque mayor, obviamente este bloque mayor acá no, lo pondremos su masa de una vez. Masa de 23 kilogramos nos dice, ¿no? Se le imprime una velocidad inicial a ese bloque mayor en todo en una fila lo que respecta al bloque mayor. Una velocidad inicial de 6.0 metros sobre segundo, en un punto situado a 3 metros, como vemos acá, del bloque más pequeño, chocando finalmente con este, que tiene un peso, el bloque pequeño, m minúscula lo vamos a poner, de 9.2 kilogramos. Determinar la distancia que recorrerá el bloque pequeño hasta detenerse. Se supone que el coeficiente de rozamiento, o sea, mu, es igual a 0.1 y el coeficiente de restitución o el coeficiente con el que van a chocar es de 0.9. Es lo que pasa, ¿no? Aquí se ve que el bloque mayor empieza con una velocidad de 6 metros por segundo, ¿no? Y va a llegar a chocar a este bloque pequeño que está a una distancia de 3 metros. Cuando lo choque, el bloque va a avanzar, ¿no? Una distancia y creo que eso solo nos pide. Nos pide determinar la distancia que recorrerá. Esa distancia que va a recorrer el bloque pequeño nos está pidiendo. Hasta detenerse, ¿no? Listo. Empezaremos. Lo primero que vamos a analizar, o bueno, por dónde vamos a empezar es por donde nosotros tenemos más datos, ¿no? En este caso, lo obtenemos acá, ¿no? Aquí tenemos los datos, los primeros datos posibles. Entonces vamos a analizar primeramente el bloque mayor, porque en el bloque menor están las incógnitas. Y en el bloque mayor están prácticamente ya la mayoría de los datos. Empezaremos. Lo vamos a hacer todo con trabajo y energía porque obviamente estamos en el tema de trabajo y energía. Y empezaremos. Nos daremos dos puntos de análisis de trabajo y energía. Voy a dar este punto, que lo vamos a llamar punto A. Y el punto donde va a llegar va a ser el punto B. Este punto donde va a llegar es antes de que vaya a chocar. O sea, el punto B, pero antesito, es justo antes de que choque. Entonces vamos a analizar esos dos lugares. Hay que recordar que la fórmula que vamos a usar es la de trabajo y energía, pero en este caso sí tenemos rozamiento, entonces nuestra ecuación de trabajo y energía o de conservación de la energía es un medio. Estamos analizando la masa mayor nomás en este caso, un medio de la masa por la velocidad en el punto A lo pondremos, lo pondremos punto 1. Creo que está mejor manejarlo con números que con letras. Esto lo llamaremos punto 1 y esto lo llamamos punto 2. Masa por velocidad al cuadrado en el punto 1, más la masa, obviamente seguimos en esto de acá, ¿no? Por la gravedad por la altura en el punto 1, más un medio de K por X al cuadrado del punto 1, más como hay rozamiento, entonces hay un trabajo de fuerzas no conservativas, W' se lo llama eso. Esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto 2, más la masa por gravedad por la altura en el punto 2, más un medio de K, que es el coeficiente, bueno, la constante elástica de un resorte. En este caso no hay resorte, entonces estos términos que tienen K se van a hacer 0 en el punto 2 al cuadrado. Como dijimos, esto se hace 0, esto se hace 0, puesto que debido a que en nuestro ejercicio no hay resortes. Muy bien, entonces en cada punto, en el punto 1 y en el punto 2, estos dos puntos de análisis, tenemos que analizar las dos variables que tenemos, ¿no? En este caso, velocidad 1 y altura 1. Igual en el punto 2, velocidad 2 y altura 2. Tenemos que hallar de cada punto, bueno, en cada punto esas dos variables. Claro, si hubiese resorte tendríamos que colocar x más, pero no es el caso. Muy bien, en primer lugar nos tenemos que dar nuestro nivel de deferencia. Nuestro nivel de deferencia obviamente va a ser el punto más bajo y como los dos están en el punto más bajo o en el mismo nivel, pues en los dos puntos pasan el nivel de referencia. Empezaremos. La velocidad en el punto 1 pues tenemos de dato, ¿no? Que es de 6 o la velocidad con la que está empezando. Su velocidad inicial es de 6.0 metros sobre segundo.
La altura del punto 1 es 0, porque está en el nivel de referencia, no tiene ninguna altura. La velocidad en el punto 2 es lo que vamos a averiguar ahorita, y la altura del punto 2 igual es 0. ¿Cómo se va a reducir nuestra ecuación? Pues estos de acá, debido a que sus h son 0, obviamente todo el término se va a volver 0. Nuestra ecuación llega a estar de la siguiente manera: un medio de la masa por la velocidad en el punto 1, que hemos dicho que es 6, o es lo mismo que esta de acá, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado, que es la que conocemos, más el trabajo de las fuerzas de rozamiento, de la fuerza no conservativa, que es la fuerza de rozamiento. Esto es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Eso me olvidó poner cuadrado. Esto es lo que queremos determinar, la velocidad con la que va a llegar antes de que choque al bloquecito pequeño. Muy bien, aquí tenemos todo, excepto esto obviamente que tenemos que despejar. Lo que no sabemos es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Eso lo vamos a hallar en este momento. Eso lo hacemos haciendo un diagrama de cuerpo libre del bloque. Obviamente, rápido, a ver, sabemos que como está en una superficie horizontal, su normal va a ser vertical, tiene peso, masa por gravedad, y una vez lo pondremos. ¿Qué más? Tiene fuerza de rozamiento, pues de esto es lo que queremos hallar, ¿no? Como el bloque se está moviendo hacia el lado derecho, pues nuestra fuerza de rozamiento va a apuntar hacia el lado izquierdo. Siempre es opuesto, ¿no? Al movimiento. Y listo. Esas son las fuerzas que están en este momento en el bloque. Nosotros vamos a hallar la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Bueno, el trabajo primeramente, ¿no? El trabajo de estas fuerzas no conservativas es igual a fuerza por distancia. Fuerza de rozamiento por la distancia que está desplazándose. En este caso, lo vamos a llamar D, es la incógnita, ¿no? Lo llamaremos, ya lo mantendremos con 3, ya no es necesario mantenerlo con una incógnita, con 3. Pero como la fuerza de rozamiento está apuntando en sentido opuesto, va a ser negativo, ¿no? Entonces, esto lo que consiste en hacer es, pues, lo único, hallar la fuerza de rozamiento. Sabemos que la fuerza de rozamiento no es nada más ni nada menos que mu por normal, por 3, obviamente, ¿no? Por este 3 de acá. Y esto también a la vez es menos mu por normal. La normal, ¿qué es? Es masa por gravedad, ¿no? Porque están en el mismo. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje vertical, la normal va a ser lo mismo que el peso, ¿no? mg3. Ordenándolo un poco, nuestro trabajo de la fuerza de rozamiento de las fuerzas no conservativas va a ser menos 3 mu mg, ¿no? Y listo. Entonces, esto de acá vamos a reemplazar acá, y nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera: un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más, no, en este caso no es más, es menos, porque tiene signo de menos, ¿no? Menos 3 mu mg. Esto es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, que es lo que queremos saber. Esto ya tenemos el dato, perdón, y esto es nuestra incógnita. Si factorizamos, obviamente las masas se nos van a ir, ¿no? Esto con esto se nos va a ir. El 2 podemos pasarlo al otro lado. Todo este 2 vamos a pasarlo, va a ir a multiplicar a toda esta expresión de acá, ¿no? Entonces eso haremos. 2 con este 2 se va a hacer velocidad 1 al cuadrado, nos va a quedar menos 6, 3 por 2, menos 6, mu gravedad. Este va a ser igual a velocidad 2 elevado al cuadrado. De aquí lo que procedemos a hacer es despejar, bueno, pasar este exponente cuadrático al otro lado con raíz cuadrada. Velocidad 2 va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la velocidad 1 al cuadrado menos 6 mu gravedad. Todo esto en una raíz. Y listo. Lo único que nos queda por hacer es reemplazar datos. Velocidad 1, hemos dicho que es 6. 6, necesitaría poner 6.0, creo. 6 al cuadrado. Menos 6 mu, ese mu es 0.1 por 0.1 por la gravedad, que es 9.81. Y de esa forma nosotros encontramos la velocidad 2. Lo voy a poner esto en la calculadora. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 6 por 0.1 por 9.81.
y me da 5.49. 5.49 metros sobre segundo. Entonces esto de acá es la velocidad con la que va a llegar este bloque, ¿no? Este bloque mayor o este bloque grande hasta el punto 2 antes de que choque, ¿no? Hemos analizado el bloque 2 con la velocidad con la que va a llegar hasta el punto 2. Obviamente, como hay fuerza de rozamiento, su velocidad de 6 metros sobre segundo va a reducir a 5.49. No es tanto, pero sí reduce, ¿no? Su velocidad. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es analizar el choque. Se van a chocar los bloques, ¿no? A ver, lo pondremos acá. Nos dibujaremos el bloque mayor. Ya. Y el bloque menor. Yo creo que sí, aunque está mejor así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora vamos a analizar el choque. En este momento simplemente hemos analizado el bloque grande. ¿Para qué? Para ya saber con qué velocidad va a llegar a chocarse. Ahora sí vamos a analizar la velocidad con la que se va a chocar, ¿no? En este caso vamos a hacer los cambios ya de una vez de variables. O sea, la velocidad 2 ya no... Lo único que nos interesa es que está llegando con esa velocidad, ¿no? Por eso, simplemente por trabajarlo por números, le hemos puesto velocidad 2, ¿no? Pero lo único que nos interesa en este caso es que con esta velocidad está llegando a chocarse. Ahora nosotros vamos a ver cómo se está chocando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con lo que se va a chocar? En primer lugar, cuando se va a chocar este bloque de acá, tiene una velocidad, lo vamos a llamar velocidad antes del choque. Velocidad B lo voy a poner, ¿ya? Que sea el bloque B y esto que es el bloque A. Entonces la velocidad del bloque B antes del choque es 0, porque estaba quieto. No estaba quieto, no se estaba moviendo. La velocidad del bloque A antes del choque es de 5.49. Con esa velocidad estaba llegando, ¿no? Esto es más, lo vamos a poner como flechita porque con esa velocidad estaba llegando. Velocidad del bloque A es igual a 5.49 metros sobre segundo. Listo. Ahora sí, nosotros queremos saber la velocidad del bloque B, o sea, después del choque, ¿no? Entonces eso vamos a ponerlo. Obviamente, después del choque se va a mover hacia el lado derecho. Eso es lo que queremos determinar, la velocidad del bloque B. Y lo vamos a representar con una apóstrofe cuando significa después del choque, ¿no? Después del choque se va a mover obviamente hacia el lado derecho. Y eso es lo que queremos determinar. Entonces aquí estamos analizando la colisión. Y obviamente también va a tener una velocidad, el bloque A también va a tener una velocidad después del choque. El bloque A, ¿no? Este es el bloque B. Pero no nos interesa mucho, no nos pide para nada. Simplemente lo que nos interesaba era con qué velocidad va a llegar hasta este punto y cuando choque, cómo se va a transmitir ese choque y qué velocidad le va a dar, ¿no? Después del choque al bloque B. Porque después no nos interesa mucho lo que va a pasar con el bloque A. Le estoy llamando bloque A y bloque B, ¿no? Tal vez sería bueno poner esto así y esto así. Listo. Muy bien. Entonces empezaremos a analizar el choque en la colisión. Para eso tenemos que ver si es una colisión elástica, inelástica o plástica. En este caso vemos que el choque es una colisión inelástica, ¿no? Porque es un valor que está entre 0 y 1, ¿no? Entonces es una colisión inelástica. Y al ser una colisión inelástica, pues existe un valor E, ¿no? Entonces ese E nos va a dar un dato o hay una fórmula, ¿no? E no es nada más ni nada menos que la velocidad del bloque A, no, perdón, la velocidad del bloque B después del choque menos la velocidad del bloque A después del choque, todo esto dividido entre la velocidad de A antes del choque menos la velocidad del bloque B antes del choque. Por eso no le estoy poniendo apóstrofes. No, entonces esa es la fórmula que se va a usar. En esta fórmula lo que nosotros vemos es
que velocidad de B antes del choque se hace 0, ¿no? Entonces, de aquí nosotros podemos un poquito despejarlo, ¿no? Y nos va a salir que velocidad A, esta velocidad A, lo vamos a pasar a multiplicar por E. Esto va a ser igual a velocidad B, ¿no? De esta forma. Muy bien. En este caso yo voy a despejar velocidad A después del choque. Y nos va a quedar velocidad B después del choque menos velocidad A antes del choque por el coeficiente de restitución o el coeficiente de colisión que tiene, ¿no? De restitución lo llaman, de 0.9. Muy bien, listo. Con esto tenemos tal vez una ecuación. Lo vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a usar la conservación del momento lineal. No, esta es otra fórmula que nos sirve para hallar otras incógnitas que nosotros tenemos. Lo voy a poner aquí. Lo primero nos dice, bueno, esta es una fórmula, lo voy a anotar aquí en un círculo tal vez. Un rectángulo, ya. Y aquí es otra fórmula de acá, ¿no? Esto es masa. Sí, está bien. Masa por velocidad A por velocidad B. Masa por velocidad A después del choque. Masa minúscula, o sea, del bloque menor, ¿no? Por velocidad del bloque B después del choque. Entonces, estos son la ecuación, lo voy a poner igual en un rectángulo. Otra ecuación que nos sirve para hallar, o en esto de caso de colisiones, ¿no? En este caso de colisiones. De donde hemos dicho que la velocidad del punto B antes del choque es 0. Esto no existe, entonces ¿cómo se llama este término? Porque es 0, ¿no? Esto lo vamos a llamar ecuación número 2. Esta es la ecuación del coeficiente de restitución y esta es la ecuación de conservación del momento lineal. Muy bien, ahora sí, lo que vamos a hacer es reemplazar esta BA en 12. Voy a colocar acá. Reemplazando 1 en 2. No, entonces, donde veamos BA', o sea, velocidad A después del choque, vamos a reemplazar esto de acá. Masa por velocidad A, esto lo estamos copiando tal como está, va a ser igual a masa por esto de acá. Velocidad B menos velocidad A por E más la masa minúscula por la velocidad B después del choque. Muy bien, aquí lo que tenemos que despejar es la velocidad B después del choque, o sea, la velocidad que va a tener la masa pequeñita después del choque, ¿no? Entonces, y aquí yo he despejado la velocidad A después del choque porque como les decía es algo que no necesitamos por ahora, entonces al reemplazarlo se nos va a ir, ¿no? Si se dan cuenta en la ecuación ahora ya no hay velocidad A' o velocidad A después del choque. Muy bien, entonces aquí nuestra única incógnita es velocidad B después del choque, es lo que vamos a averiguar. Vamos a despejarlo. Esto lo seguimos copiando tal como está. La masa lo vamos a repartir dentro del paréntesis. Listo. Todos los que no tengan B, B' se van a ir al otro lado con signo cambiado, ¿no? Esto con más va a pasar. Más velocidad A, E. Y aquí vamos a factorizar B sub B'. Listo. ¿No? Y de esta forma nosotros vamos a despejar B sub B', ¿no? Esto de acá está multiplicando, va a pasar a dividir. Y más, podemos factorizarlo también, ¿no? Y aquí simplemente nos va a quedar masa más M. Listo. De aquí nosotros reemplazamos datos. M mayúscula es 23. Por velocidad A. Velocidad A hemos dicho que es 5.49.
por 1 más el coeficiente de restitución, que es 0.9. Todo esto dividido entre la suma de las masas, que es 23, más la masa menor o del bloque menor, que es 9.2. Y de esa forma vamos a hallar la velocidad del bloque B o del bloque menor después del choque. Hay que poner esto en la calculadora. 23 por 5.49 por 1 más 0.9, todos en un paréntesis. 23 más 9.2 en el denominador. Y la velocidad que va a obtener el bloque menor después del choque que ha tenido con el bloque mayor va a ser de 7.45 metros sobre segundo. A ver, compararemos con el otro, ¿no? Aquí está llegando con una velocidad de 5.49, pero obviamente como este es un bloque más pequeño, su velocidad va a ser un poquito mayor, ¿no? 7.45 metros sobre segundo. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos tenemos que hallar. Bueno, con eso no. Con eso hemos hallado la velocidad que va a obtener el bloque B, ¿no? Listo. Ahora, con eso, ¿qué nos hace falta? Bueno, ¿qué nos pide el enunciado? Hallar la distancia que va a recorrer después de que se ha chocado, ¿no? Hasta que se detiene. Ya, muy bien, entonces eso es lo que vamos a analizar ahora. Y es la última parte. Ahora lo único que nos va a interesar es el bloque B o el bloque menor, ¿no? Cuando ha sido chocado, va a ganar esta velocidad. Igual es trabajo-energía. Este va a ser el punto 1. Digamos que hasta aquí se detiene. Lo voy a poner punto 1 y punto 2. ¿No? Como lo hemos puesto aquí, pero ahora simplemente del bloque B. En el punto 1 tenemos que analizar esas dos variables, velocidad en el punto 1 y altura del punto 1, y esto igual. Velocidad del punto 2 y altura del punto 2. Velocidad del punto 1 es pues con la velocidad después del choque, ¿no? Con esa velocidad está partiendo ahora, 7.45 metros sobre segundo. La velocidad del bloque 2 va a ser 0, en el punto 2, perdón, va a ser 0. ¿Por qué? Porque nos está diciendo hasta que se detiene, y cuando se detiene su velocidad es 0. Estamos asumiendo que la velocidad 2 es 0 porque hasta ese punto nomás va a llegar. La altura 1 y 2 va a ser 0 porque están en el mismo nivel de referencia. Lo voy a poner. Nivel de referencia. Muy bien, entonces nuestra ecuación de trabajo-energía va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Un medio de la masa, perdón, esta es masa pequeña, por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Obviamente ya vamos a simplificar un poco la ecuación. No, aquí no va a entrar. Sí va a entrar trabajo de la fuerza de rozamiento porque esta sigue en la superficie con rozamiento, ¿no? Esto va a ser igual a 0, porque los demás miembros, por la velocidad y la altura, como son ceros, pues va a ser 0. Aquí lo que vamos a hallar es igual, ¿no? Trabajo. Hemos dicho que va a ser negativo porque la fuerza de rozamiento está en sentido opuesto que la distancia D. Esta vez sí lo estamos llamando D porque es la incógnita. Entonces, la fuerza de rozamiento que va a ser igual por un diagrama de cuerpo libre rápido. Sabemos que esta vertical es la normal. Esto de acá va a ser su peso, que sería masa por gravedad. Y la fuerza de rozamiento siempre tiene que ir opuesto al movimiento. Listo. Desde aquí tenemos que esto es menos mu por normal por D. Y esto a la vez es mu por mg por D, ¿no? Entonces esto reemplazamos en esta ecuación de acá. Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado menos, no sé si voy a colocar aquí un signo negativo, menos mu por masa por gravedad por D igual a 0. Esto de acá nosotros lo vamos a pasar al otro lado con signo positivo y nuestra ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Mu por masa por gravedad por D, ¿no? Entonces todo lo que está multiplicando D va a pasar a dividir. Entonces nuestra D va a ser igual a
masa por velocidad 1 al cuadrado, todo esto dividido entre 2 mu mg. M con M se pueden ir y es mejor, ¿no? Entonces empezamos datos, velocidad en el punto 1, o sea, con la que está empezando después del choque, 7.45. Todo esto dividido entre 2 por 0, el coeficiente de rozamiento es 0.1 por 9.81. Y listo, de esta forma nosotros vamos a hallar la distancia que va a recorrer el bloque después del choque, el bloque menor después del choque hasta que se vaya a detener. 7.45 elevado al cuadrado entre 2 por 0.1 por 9.81. Y es una distancia de 28.29 metros, ¿no? Entonces, esta sería la solución a nuestro problema.